Entonces, empezando con lo que es sífilis, tenemos que esta es una enfermedad sistémica de transmisión sexual. Esta es producida por la bacteria del treponema pálido y esta tiene manifestaciones clínicas y patológicas que son muy diversas, por lo que ha sido llamada la gran imitadora. Pero la gran imitadora, porque la sífilis se va a dividir lo que es en primaria, secundaria y terciaria, y a la gran imitadora se le llama lo que es a la sífilis secundaria. Pásale, por favor. Entonces, en la epidemiología tenemos que se produce sobre todo entre los 20 y los 35 años. Hay factores de riesgo que son la prostitución, bajo nivel cultural y socioeconómico, y también que casi la mayoría de pacientes refieren tener una nueva pareja sexual y así reconocen que su pareja ha tenido otras relaciones, por lo que estos también son los factores de riesgo. Tenemos que el treponema pálido, esta es una espiroqueta que se va a caracterizar por su morfología espiral. Esta va a ser lo que realiza movimientos de rotación y flexión. Y en esta es la que mide de 5 a 15 micrómetros de longitud y de 0,2 micrómetros de diámetro. Esta se va a realizar o se va a poder observar por lo que es por microscopía de campo oscuro o también de fluorescencia. Entonces, ahorita entrando en lo que es a la sífilis primaria, tenemos que esta es una infección inicial. Esta se puede dar ya sea por un contacto sexual directo, por un contacto no genital, ya sea por agujas compartidas, por transfusión sanguínea o también por transplacentaria. Entonces, aquí hablando acerca de la sífilis primaria, tenemos que estas van a ser las espiroquetas y aquí tenemos la piel. Entonces, las espiroquetas van a hacer un contacto con la piel. Esta es cuando hay, por ejemplo, alguna lesión o así, van a ingresar lo que es a la piel. Entonces, una vez que cuando ingresan a la piel, estas bacterias van a invadir lo que es el tejido subcutáneo y así van a alcanzar los vasos sanguíneos y se diseminan lo que es a los ganglios linfáticos y a la sangre. Y aquí ya hay lo que es la espiroquetemia. Y aquí también ya, o sea, estas se van a diseminar y cuando ingresan a los ganglios linfáticos. Pásale. Entonces, cuando ya una vez que están aquí dentro en los ganglios linfáticos y todo eso, aquí va a producirse lo que es la inflamación de las pequeñas arteriolas, que estas son causadas por la presencia del treponema pálido, y esta es más bien conocida lo que es por una endarteritis, ya cuando es la inflamación. Y la evolución de las alteraciones en la piel, esta va a ser, o sea, primero va a existir lo que es una mácula o mancha, después de esta se hace una pápula y al último se hace una úlcera, pero el periodo de incubación de todo esto es de 10 a 90 días. Y también aquí en esta ya puede producir lo que es también una necrosis. Entonces, aquí tenemos que la sífilis primaria va a ser, también va a haber lo que es el chancro sifilítico. Este no va a producir dolor y este se puede dar de 3 a 6 semanas, pero este más va a presentarse lo que es en genitales externos, internos, también en el recto, en la boca, en adenopatías, ya sean cervicales e inguinales. Entonces, cuando ya va a pasar lo que es a la sífilis secundaria, el este ya debía haber desaparecido lo que es el chancro sifilítico de 4 a 10 semanas. Entonces aquí va a haber un aumento de lo que es de la espiroquetemia y esto hace que existan alteraciones en la piel y en las mucosas, que ya les voy a explicar cuáles son. Entonces tenemos que, primerito en las alteraciones de la piel y la mucosa, tenemos que estas va a ser el exantema maculopapular. Como se pueden observar, estas van a ser manchas rojizas pequeñas que van a evolucionar lo que son a pápulas. También estas van a aparecer lo que es en el tronco y las extremidades superiores y se van a diseminar por todo el cuerpo y generalmente estas no van a producir picor. Después existen en alteraciones de la piel y la mucosa también lo que son las lesiones papuloescamosas. Estas más bien son de consistencia dura, son de superficie plana, brillante y estas son más bien con un aspecto escamoso, como se puede observar aquí en las imágenes. También en alteraciones de la piel y la mucosa tenemos las pústulas, que como se puede observar en la imagen, estas van a ser elevaciones ampollosas, que estas ya van a tener más bien un contenido purulento. También en estas alteraciones existe lo que es el parche mucoso.
como se observa en las imágenes, estas son unas úlceras poco profundas, pero van a estar cubiertas de lo que es de una membrana blanca grisácea. Van a ser rebosantes de espiroquetas y aparecen en los labios, en la lengua, en la cavidad oral, también en la mucosa faríngea. También tenemos lo que es el candiloma plano o lata, que estas van a ser, son pápulas de color blanco grisáceo, que estas más bien pueden agrandarse, confluir y erosionar, como se pueden observar en las imágenes. Estas van a ser dolorosas y aparecen en las zonas intertriginosas. También van a existir linfadenopatías generalizadas y estos más bien son nódulos firmes e indoloros. También puede existir lo que es una alopecia parchada, que esta es más bien es la pérdida del el cabello en la cabeza, en la barba y en las cejas, como se puede observar en las imágenes. Y en la sífilis secundaria también pueden existir otras alteraciones, como son febrículas, faringitis, pérdida de peso, también anorexia, artralgias y mialgias, también afecciones oculares, hepatitis, otosífilis, también meningitis y accidentes cerebrovasculares. En cuanto a las, ¿puedes pasarle? Ya, aquí en la sífilis secundaria, para pasar lo que es a la sífilis terciaria, va a haber una sífilis latente. ¿Qué es esta? Es la fase durante la cual las pruebas de laboratorio son positivas sin que se observen manifestaciones clínicas y puede haber recidivas. Entonces, aquí en la sífilis latente nos dice que pueden ser asintomáticas, pueden pasar asintomáticas, pero puede haber periodos, como se puede observar en las flechitas verdes que suben, donde pueden existir manifestaciones clínicas y pueden ser de la sífilis secundaria. Entonces, otra vez puede pasar al periodo de lo que es de la sífilis latente y asimismo hasta poder pasar lo que es a la sífilis terciaria. Entonces, la sífilis secundaria era la que es conocida como la gran imitadora. En cuanto a la sífilis terciaria, este es un proceso inflamatorio, destructivo, de progresión lenta que puede afectar a cualquier órgano del cuerpo y esto se puede dar entre 5 a los 30 años. Entonces, en la sífilis terciaria van a ver lo que son sintomatología, lo que es en la neurosífilis, en también sífilis cardiovasculares y sífilis gomosa. O sea, aquí se van a presentar más bien lo que son las manifestaciones clínicas. Entonces, ahorita hablando de la neurosífilis puede ser asintomática, o sea, pueden existir periodos que no van a tener síntomas y luego puede hacerse sintomática. En cuanto a lo sintomático, pueden haber meningitis sifilítica, sífilis meningovascular y también alteraciones parenquimatosas. Entonces, hablando de la meningitis sifilítica, esta van a presentarse manifestaciones clínicas como la cefalea, el vómito, las náuseas, también rigidez de la nuca, cambios en el estado psíquico, y también a afectaciones de los pares craneales. Entonces, como se puede observar en la imagen, esta más bien es por una elevación del líquido cefalorraquídeo. Y como se puede observar aquí en la una imagen, está normal y en la otra ya hay demasiado líquido cefalorraquídeo y es por lo que se van a producir los edemas. En cuanto a los síntomas de la sífilis meningovascular, aquí van a ser afecciones de los vasos sanguíneos, ya estos sean de pequeño calibre, de mediano calibre, también ahí de la arteria cerebral media, y aquí pueden existir lo que es hemiplegia, hemianopsia y también la fascia. Y en cuanto a las alteraciones parenquimatosas, aquí puede haber una parálisis general, aquí va a haber afección degenerativa grave, también de la estructura y la función de la corteza cerebral, pero esta afectación degenerativa va a ser sobre todo lo que son en los lóbulos frontales y temporales. También pueden existir otros síntomas como son irritabilidad, fatiga, cambios de personalidad, también agresividad, ataxia, afasia, también confusión, convulsiones, pérdida de la fuerza de las extremidades. También aquí en estas alteraciones va a haber los tabes dorsales, que estos se van a caracterizar más bien por lo que es una desmielinización de los cordones posteriores, lo que es a la médula espinal y también a la raíz y a a las raíces y a los ganglios dorsales. Y en las manifestaciones que esta puede presentar aquí, puede ser ataxia, caída del pie, parestesias,
trastornos vesicales, también impotencia, arreflexia y pérdida de la sensibilidad a la posición y el dolor profundo y a la temperatura. También van a ver lo que es en estas alteraciones, lo que es la pupila de Argyll-Robertson, que aquí van a ser pupilas pequeñas o irregulares, y entonces esta pupila no va a presentar lo que es un reflejo fotomotor, y también va a presentar, más bien esta aquí, presenta lo que es un reflejo de acomodación. En cuanto a la sífilis cardiovascular y en los síntomas, y esta que va a aparecer, estas aparecen de 0 a los 40 años, de 10 a los 40 años, perdón, y después de la infección, y se debe a una endarteritis, que es obliterante de la vasa vasorum, y afecta principalmente lo que es a la aorta ascendente. Entonces aquí va a haber como una triada, o sea, que es aquí, va a dar lo que es la aortitis, que esta es una inflamación, y entonces aquí va a presentarse lo que es con aneurisma, con insuficiencia aórtica y también con estenosis de los orificios coronarios. Y en cuanto a la sífilis gomosa, esta es una lesión granulomatosa necrosante. Esta afecta a la piel, las superficies mucocutáneas y en el sistema esquelético, y también puede afectar a cualquier órgano. Pero en la bibliografía nos explicaba que estas pueden ser benignas y más bien estas van a mejorar o van a tener un mejoramiento con el tratamiento. En cuanto al diagnóstico, se va a hacer por microscopía, pero la observación va a ser súper difícil y aparte de esto es que requiere una experiencia y también que la muestra tenga abundantes espiroquetas, y este se puede hacer igual con un campo oscuro o con fluorescencia. Y en el diagnóstico, eran las que nos iban a permitir, que eran, o sea, perdón, y en el de la microscopía aquí no se podían hacer con las clínicas, y entonces por eso se utilizaba lo que eran las pruebas serológicas, que eran pruebas que sí nos servían para la clínica y eran pruebas de detección que detectan anticuerpos que eran dirigidos a los lípidos o antígenos treponémicos específicos. Entonces aquí en las pruebas inespecíficas no treponémicas, o sea, sí tenía sus ventajas y sus desventajas, ya que estas se realizaban con rapidez, estas eran poco costosas y no son exclusivas para la sífilis. También determinaban lo que son los anticuerpos, las inmunoglobulinas que estaban desarrolladas frente a los lípidos, que estas iban a estar liberadas lo que son en las células dañadas y que aparecen también en la superficie celular de los treponemas. También era aquí que se iba a usar la cardiolipina o la lectina, y también eran dos pruebas que se usaban con mayor frecuencia, que era para el BDR o el RPR. Y estas medían lo que es la floculación y estas eran más bien para controlar la eficacia del tratamiento. Y iban a tener una sensibilidad, que estas eran del 70 al 85%, pero estas iban a bajar. En cuanto a las pruebas específicas treponémicas, estas servían para confirmar lo que son las pruebas no treponémicas o para descartar falsos negativos, ya que las no treponémicas, estas sí iban a dar con mayor frecuencia lo que son falsos positivos. Entonces, aquí tenemos el antígeno treponema pálido y que eran las más empleadas, que era la FTA, que eran pruebas de absorción de lo que son del treponémico, que estas iban a ser fluorescentes. Y estas pueden ser en las que sean, por ejemplo, en las no treponémicas en la sífilis precoz, o también seguir cuando las pruebas inespecíficas sean negativas en pacientes con sífilis tardía, pero nos explicaba que estas podrían estar presentes durante toda la vida, entonces no nos podría ayudar con el tratamiento para ver si es que el tratamiento fue efectivo o no, ya que cuando se hacía esta prueba no salía que, o sea, lo de el treponema iba a salir como, iba a salir que estaba durante toda la vida. Suelen mantenerse los resultados. En cuanto al diagnóstico diferencial, se le iba a hacer por la sífilis primaria, secundaria y la sífilis terciaria. Y como ya habíamos visto un poco de lo anterior, o sea, con las úlceras, con el chancroide, úlceras no infecciosas, neoplasias genital, también eritema fijo o pigmentario, traumatismos. En las secundarias eran más bien lesiones cutáneas, alergias medicamentosas, intoxicaciones, también lesiones mucosas, o también con los candilomas planos o las verrugas.
por virus del papiloma humano, el carcinoma epidermoide. Y en las sífilis terciarias más bien era por el lupus vulgar, lupus eritematoso, tumores o también las úlceras venosas. En cuanto al tratamiento, nos explicaba que para cualesquiera de estas sífilis, o sea, en la infección primaria, secundaria y latente inicial, podría utilizarse lo que es la penicilina G, benzatínica, que eran 2.4 millones de unidades internacionales, estas eran unidosis, pero aparte, como alternativas, y si tenían alergia a lo que es a las penicilinas, se le iba a dar doxiciclina, que era 100 miligramos, 12 horas, esto durante 14 días. También se podría dar lo que es la tetraciclina, que eran 500 miligramos, 6 horas durante 14 días. También nos ayudaba lo que es la ceftriaxona, que era 1 gramo en 24 horas, ya sea extravenoso o intramuscular de 8 a 10 días, pero esto nos iban a utilizar lo que es en alérgicos, a betalatámicos, porque podría tener una reacción cruzada. También en el retratamiento por fallo o por sífilis latente tardía, igual se iba a utilizar lo que es la penicilina G benzatínica, que eran igualmente 2.4 millones de unidades intramuscular esta semana y estas eran 3 dosis. Y en pacientes con VIH y embarazadas, la penicilina únicamente a dosis habituales y si tenía alergia se debe hacer una desensibilización y más en el tratamiento también eran medidas de o sea, que se le iba a dar medidas al paciente, o sea, que en lo que es para el, ay, se me fue la palabra. O sea, más para medidas para el paciente. Bueno, aquí les tengo una pregunta, entonces al que le salga en la ruletita para que por favor me ayude, que es, ¿qué alteraciones de la sífilis se caracteriza por pápulas de color blanco grisáceo que pueden agrandarse, confluir y erosionarse? Estos igual ya les había explicado en la exposición y también les indiqué. Emi, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí, ya. Era el condiloma plano. Sí, exacto. Como ya les había explicado, esta es la que se caracteriza por las pápulas de color blanco grisáceo y pueden agrandarse, confluir y erosionarse. Gracias. Ya. Ahora hablando acerca del herpes genital, esta es la mayor parte de úlceras genitales, están originadas por el virus del herpes simple tipo 2, pero muchos están causados también por el tipo 1. Una vez infectada, la infección perdura de por vida y se acantona en tejido neural. Entonces, hablando acerca de la epidemiología de esta es la causa más frecuente de las úlceras genitales, ya sean en países industrializados y actualmente siguen en aumento. También la transmisión de esta solo se produce por contacto directo entre secreciones de personas infectadas y también existe la transmisión perinatal a niños. Y la mayor parte de los contagios son probablemente de pacientes con infección subclínica, también se da en cualquier edad, pero sobre todo en torno a los 25 a los 35 años. Y también hay una mayor susceptibilidad en mujeres debido a la mayor superficie expuesta y también hay otros factores de riesgo como son el bajo nivel socioeconómico y también hombres homosexuales. Entonces, en la clínica vamos a tener primerito lo que es un periodo de incubación, que este suele ser más bien de 2 a 10 días, pero en ocasiones este sí puede durar lo que son hasta 3 semanas. Entonces, aquí tenemos el herpes primario y aquí va a haber una prima infección, ya sea con el virus del herpes simple 1 o 2 y suelen aparecer ya más bien lo que son lesiones cutáneas múltiples en genitales o perianales. Estas más bien van a evolucionar lo que son de 7 a 15 días, desde pápulas a vesículas, opústulas, úlceras y luego costras. Entonces, las vesículas agrupadas sobre una base eritematosa que no siguen una distribución neural son patognomónicas y junto a esta es frecuente ver estas lesiones cutáneas en diferentes estadios evolutivos a la vez. Ya, luego tenemos igual en el herpes primario lo que son las mucosas y las lesiones húmedas. Estas se van a ulcerar sin duración y estas produciendo lo que es un intenso dolor y más bien pueden aparecer lo que son grupos lesionales repetidos durante de 3 a 6 semanas. Es frecuente el dolor, el hinchazón inguinal, también la dispuria, la secreción vaginal o uretral
También a menudo aparecen síntomas neuropáticos referidos a raíces sacras, también retención urinaria, diarrea o parestesias. Y estas suelen acompañarse con sintomatología sistémica, ya sea como fiebre, cansancio, dolor de cabeza y también de forma ocasional fotofobia y rigidez de la nuca. Entonces, el primer episodio del herpes no primario es el primer episodio clínico con la cepa viral opuesta en un paciente serotipo para la otra cepa. Estas generalmente son infecciones por el virus del herpes simple 2 en pacientes seropositivos al virus del herpes simple 1. Y estas más bien suelen aparecer lo que son las lesiones que sin tratar van a durar de 10 a 14 días. Estas son menos frecuentes, las molestias inguinales y las secreciones, la disuria y también los síntomas neuropáticos y los sistémicos son muy raros en estos episodios. En cuanto al herpes recurrente, este es un segundo brote sucesivo con clínica debido al mismo tipo de viral. El virus del herpes, perdón, el virus del herpes simple 2 origina lo que son el mayor del 90% de los casos de herpes recurrente y las recidivas son frecuentes y suelen afectar a las mismas zonas, ya sea del pene, la vulva, el ano o los glúteos. Ya, algunos pacientes sufren lo que es un prodromo con parestesias, ya sea de 1 a 2 días antes. También la evolución de las lesiones cutáneas es más rápida y suelen durar de 7 a 10 días. También son frecuentes lo que son las úlceras atípicas, pero no lo son el dolor inguinal, la sintomatología sistémica ni neuropática. Y en pacientes inmunodeprimidos o con VIH, las úlceras erosivas son debilitantes, así como las recurrencias aquí son más frecuentes. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico clínico suele ser fiable en muchos casos y para su confirmación tenemos el aislamiento del virus en un cultivo. Este va a tener una mayor eficacia en las muestras recogidas, ya sean de episodios iniciales o de las lesiones recurrentes de menores de 2 días. Y aquí tenemos las técnicas de aislamiento, que es del ADN por PCR o por métodos serológicos. ¿Cómo se puede ver? El diagnóstico diferencial que se va a hacer con el herpes va a ser la sífilis, chancroide, escabiosis, también candidiasis genital y el prurito por insectos. En el tratamiento para la terapia sistémica antiviral puede controlar lo que es la sintomatología del herpes, pero no erradicar lo que es el virus, ni tampoco afecta el riesgo. Entonces, la frecuencia ni la severidad de las recurrencias tras el cese del fármaco. También los 3 fármacos utilizados son eficaces, pero el fanciclovir y el valaciclovir parecen tener una mayor una mejor biodisponibilidad oral y la terapia tópica ha demostrado un mínimo beneficio. Pero para el primer episodio del herpes genital, en cuanto al tratamiento, se le va a administrar lo que es aciclovir. Se le puede dar 400 miligramos oral 3 veces al día, esto durante de 7 a 10 días, o también aciclovir de 200 miligramos oral 5 veces al día, igual de 7 a 10 días. El fanciclovir se le puede dar 250 miligramos 3 veces al día de 7 a 10 días o el valaciclovir 1 gramo oral, esto 2 veces al día, igualmente en días, esto se les da de 7 a 10 días. En las recurrencias a la terapia episódica, ya que reduce la duración del cuadro clínico, igual se le va a dar lo que es el aciclovir. Se le puede dar 400 miligramos oral 3 veces al día durante 5 días o también 800 miligramos oral 2 veces al día, esto durante 5 días. También se le puede dar aciclovir 800 miligramos oral 3 veces al día, esto solo por 2 días, o el fanciclovir, que son 125 miligramos oral, 2 veces al día durante 5 días, o también 1000 miligramos, o sea, 1 gramo oral 2 veces al día, esto solo durante un día, y el valaciclovir son 500 miligramos oral 2 veces al día, esto durante 3 días o 1 gramo oral, unidosis, esto durante 5 días, y la terapia supresora que va a reducir lo que es la frecuencia de la recurrencia en un 70-80%, asimismo como el riesgo de transmisión de pareja, va a ser igualmente el aciclovir, 400 miligramos oral 2 veces al día, fanciclovir 250 miligramos oral 2 veces al día,
el valaciclovir, que es 1 gramo oral unidosis, o el valaciclovir 500 miligramos unidosis. Ya, aquí pues tenía otra pregunta, pero ya está la respuesta ahí, así que ya nada. Pásale. Ya, ahora vamos a hablar de lo que son la hepatitis B. Bueno, en sí la hepatitis va a ser una enfermedad de causa inflamatoria, o sea que va a inflamar el hígado y esta va a ser debido a virus, bacterias, drogas o alcohol. Vamos a tener tres tipos de hepatitis más predominantes, que va a ser la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. En este caso, la hepatitis B lo va a causar el virus de la hepatitis B y esta va a ser contagiosa y puede ocasionar lesiones que ya sean permanentes en el hígado. No se me pasa. Ya. En cuanto a la epidemiología, la hepatitis B va a afectar a 325 millones de personas en todo el mundo y va a causar una estimación de 1.4 millones de muertes al año. Va a ser considerada como la segunda enfermedad infecciosa más mortífera después de la tuberculosis y hay 9 veces más personas infectadas por los virus de la hepatitis B que por el VIH. Entonces, hay que considerar que esta enfermedad se la puede prevenir y se la puede tratar, pero más del 80% de las personas que tienen hepatitis carecen de servicios de prevención, de detección y de tratamiento. Entonces, el virus de la hepatitis va a ser un virus de ADN de doble cadena que va a estar envuelto, el cual va a pertenecer a la familia Hepatnaviridae y se va a denominar como partícula de Danem. Se van a conocer como 8 genotipos de la hepatitis que va a ir desde la A hasta la H y esta se va a replicar de forma simétrica mediante una transcriptasa inversa. La estructura de este virus va a tener una nucleocápside o core que va a contener lo que es el ADN viral y la enzima polimerasa viral con la actividad de la transcriptasa reversa y el ADN polimerasa. Vamos a tener algunos tipos de antígenos, primero el antígeno core y el antígeno E, y estos van a estar rodeando lo que es la nucleocápside. ¿Dónde voy a coger el puntero? Van a estar rodeando lo que es la nucleocápside y vamos a tener también el antígeno de superficie que se encuentra en la parte exterior en la envoltura lipídica. ¿Cuáles van a ser los medios de transmisión? Entonces aquí tenemos una imagen que dice que es de manera sexual, por la sangre. También tenemos, o sea, los principales mecanismos de transmisión va a ser por transmisión sexual principalmente, después por vía parenteral, esto a través de agujas, productos sanguíneos contaminados, cuando se hace un tatuaje o cuando se realiza acupuntura con agujas de pacientes que estén con hepatitis B. También puede existir una transmisión vertical cuando es la transmisión de la madre al hijo durante el parto. Y esto va a aumentar más cuando la madre sea positiva para los antígenos. Entonces, también existe una transmisión horizontal por contacto no sexual y esta se va a producir a través de objetos en los cuales el virus ya ha permanecido estable hasta 7 días. Hay que considerar que cuando existen reservorios del virus de la hepatitis B, el hombre va a ser el único con capacidad de infectar. Entonces, la vía de transmisión aquí va a ser vía percutánea o permucoso y la mayor concentración de este virus se va a encontrar en la sangre, pero también se puede encontrar con menor cantidad en otros líquidos biológicos como son la saliva, el semen, las secreciones vaginales e incluso el orina. Vamos a tener grupos de riesgo predisponentes para contraer la infección del virus de la hepatitis B. Entonces, aquí vamos a tener lo que son las personas que estén en zonas de alta prevalencia del virus, personas que convivan o que tengan contacto sexual con individuos positivos para los antígenos, personas drogadictas que se pinchen con agujas de otras personas que estén contagiadas, adolescentes y adultos con múltiples parejas sexuales, personas con alteraciones de las pruebas hepáticas que ya sean de causa desconocida,
incluso las personas que tengan otro tipo de hepatitis van a ser más predisponentes a tenerlo, como las personas que están infectadas de hepatitis C, el personal médico de laboratorio o de unidades de diálisis que estén predispuestos a tener accidentes por punción con alguna aguja de algún paciente que esté con hepatitis B, los pacientes en hemodiálisis, las personas que son homosexuales cuando tienen contacto sexual anal, los pacientes que requieren transfusiones frecuentes y las personas que se realizan procedimientos como tatuajes o piercings. En la historia natural de la infección tenemos que el periodo de incubación de la hepatitis B va a durar entre unos 30 a 108 días. Entonces, el primer marcador serológico en aparecer va a ser la HbA g, que va a ser el primero. Aquí tenemos un intervalo en meses y este va a aparecer antes de los 2 meses. Entonces, aparece, bueno, en un intervalo de 30 a 60 días después de la infección, pero este va a estar presente antes de los síntomas. Entonces también vamos a tener indicadores de replicación viral que ya van a estar subiendo de nivel. Entonces los niveles de ADN del virus de la hepatitis B ya van a subir a unos valores de 200 millones de unidades internacionales hasta 200 millones. Entonces 1 a 2 meses después de la aparición del antígeno contra la HbA g, o sea, la inmunoglobulina M, este ya se va a volver como que detectable en el suero. Entonces, esto va a ser como que un marcador predisponente porque se le puede detectar antes de que aparezcan los síntomas. Igual, aquí van a aparecer marcadores hepáticos como el aumento de las concentraciones de las aminotransferasas séricas y debemos tomar en cuenta que la anti-HBS no va a aparecer hasta que termina la fase aguda de la enfermedad. Entonces vamos a tener la progresión de lo que es la infección aguda a la crónica. Entonces tenemos que después de la progresión por la infección aguda del virus de la hepatitis B, bien se puede dar una recuperación o puede haber una progresión, una infección crónica, que esta puede ser de 30 a 50 años. Entonces, esto va a estar determinado por varios factores, como va a ser la edad al momento de la infección, cuál va a ser el estado inmune del hospedador, que si es que este utiliza inmunosupresores, ya sea porque tiene una inmunodeficiencia como el VIH, o que si es que hay factores ambientales del paciente que lo hagan predisponente, como la ingesta de alcohol. Entonces, en la infección crónica ya va a existir lo que es una tolerancia inmune y aquí ya puede haber mutaciones de lo que son los antígenos y puede predisponer a lo que es tener una cirrosis o algo más peligroso, que es tener un carcinoma hepatocelular. Entonces, ya. Como estábamos hablando de la infección crónica, para la infección crónica hay que tener en cuenta que va a haber una persistencia del HBsAg por más de 6 meses. Entonces vamos a tener diferentes fases. Entonces vamos a tener una fase de tolerancia inmune, una fase de hepatitis crónica inmunológicamente activa y una fase del portador inactiva. En la fase de tolerancia inmune vamos a tener que va a existir positividad para marcadores. Vamos a tener que los niveles de las transaminasas hepáticas se van a encontrar normales. El ADN del virus de la hepatitis B van a estar en mayor a 20,000 unidades internacionales por mililitro. Como es una fase de tolerancia, el tejido hepático se va a encontrar sin inflamación ni fibrosis. Va a haber esta fase, lo importante de aquí es que va a durar pocos años. Como vimos, la infección crónica iba a ir desde los 30 hasta los un intervalo de 30 a 50 años. Entonces, esta podría durar hasta los 30 años. Y aquí hay que tomar en cuenta que el riesgo de tener un hepatocarcinoma va a aumentar si es que el genoma viral de lo que es la hepatitis B se integra a lo que es al hepatocito. En lo que es la fase de la hepatitis crónica, cuando ya está activa, ya los niveles de transaminasa se van a encontrar altos, ya se puede presenciar lo que es una inflamación
tanto con o sin fibrosis en el hígado. Las HbA puede ser positiva, esto dependiendo de la presencia del anticuerpo. Ya va a existir lo que es una respuesta inmune y ya va, por lo tanto, ya va a haber daño en los hepatocitos. Entonces, en esta fase ya es en donde ya puede progresar a lo que es a una cirrosis. Tenemos también la fase del portador inactivo. Entonces, aquí ya es una fase después de la seroconversión, es una fase en donde el virus ya no se va a estar replicando. Los niveles de las transaminasas ya vuelven a estar normales. También vamos a encontrar una biopsia hepática normal y en esta etapa, bueno, cuando está inactiva la enfermedad, este va a ser un reflejo de un buen pronóstico. En la clínica vamos a tener los síntomas predominantes como son la ictericia, tanto de mucosas y escleras, y vamos a tener lo que son síntomas inespecíficos, como van a ser que el paciente va a tener astenia, febrícula, náuseas, vómitos, cefalea, fotofobia, el paciente va a tener muchas mialgias, atralgias, se va a sentir con malestar general y dolor abdominal. Vamos a tener también signos de gravedad, como va a ser la disminución rápida de lo que es el tamaño del hígado. Vamos a tener la elevación de lo que son las bilirrubinas. Vamos a tener la presencia de hipoglucemia y siguiendo a esto podemos llegar a tener incluso una encefalopatía por un edema cerebral. Entonces aquí tenemos la clínica de lo que es la hepatitis crónica y el carcinoma hepatocelular. Entonces, en la hepatitis crónica y cirrosis, lo que va a aparecer principalmente es la cirrosis, que ya va a aparecer con ictericia. Vamos a tener la presencia de los angiomas, también puede aparecer ginecomastia, va a aparecer lo que es el eritema palmar, la citis y el edema. En el caso del carcinoma hepatocelular, vamos a tener perdón. Bueno, hay que tomar en cuenta que el virus de la hepatitis B, este va a ser el causante del 80% de carcinomas hepatocelulares, esto en países que tengan alta endemicidad de lo que es el virus de la hepatitis B. Esto va a variar bastante del portador, ya que va a depender bastante de su sistema inmune, de la duración de la infección y de la gravedad de la lesión hepática, ya que en personas que ya tengan carcinoma hepatocelular ya el hígado ya se va a encontrar bastante dañado. Y también hay que tomar en cuenta los factores sociales del paciente porque muchas veces van a estar con coinfecciones tanto del virus del VIH como otros tipos de hepatitis como la hepatitis C, hepatitis D, y como ya les expliqué, los factores sociales predisponentes va a ser que la persona aparte sea alcohólico. En el diagnóstico vamos a tener que este se va a basar en estudios bioquímicos, serológicos y histológicos, y vamos a tener marcadores de infección. Los marcadores serológicos vamos a tener el HbA que va a ser el antígeno de superficie, vamos a tener el antígeno anticor, que es el anti-HBC, tenemos el antígeno anti-HBs, el antígeno E y el anticuerpo anti-E. Estos van a ser los marcadores serológicos que nos pueden dar a saber si estamos frente a una infección aguda o crónica, que ya les voy a indicar más adelante. También tenemos marcadores moleculares como las mutaciones, los genotipos, cuantificar cuánto ADN hay del virus, los exámenes bioquímicos que vamos a pedir, que son las transaminasas, las bilirrubinas, y los exámenes histológicos en donde se va a pedir lo que es la biopsia hepática. Entonces aquí tenemos los marcadores serológicos y cómo los vamos a interpretar. Entonces aquí tenemos en la hepatitis aguda vamos a encontrar la presencia de la inmunoglobulina M, pero vamos a tener un HbA positivo, un
VAG positivo, entonces aquí estamos hablando de una hepatitis aguda. En el caso de que sea una hepatitis B crónica con replicación viral activa, lo que vamos a encontrar es que la inmunoglobulina se va a encontrar menor que la inmunoglobulina G. Entonces aquí vamos a tener igualmente los mismos marcadores positivos hasta arriba. Vamos a tener lo que es la hepatitis B crónica con replicación baja, en donde ya vamos a tener mayor predisponencia de IgG, en donde vamos a tener la presencia del HBsAg y el anti-HBe. Tenemos la hepatitis B crónica con anti-HBs. Este va a ser, bueno, este se va a presentar en solo un 10%, entonces en este vamos a tener positivo lo que es el HBsAg, el anti-HBs positivo. Estos marcadores de aquí pueden estar o no pueden estar positivos. Aquí tenemos el que va a estar positivo cuando tenemos la vacuna va a ser el anti-HBs. Y ya. Para el diagnóstico diferencial de la hepatitis B, la vamos a diferenciar con otro tipo de hepatitis, como es la hepatitis reactiva inespecífica, también con enfermedades de transmisión sexual, como es el herpes virus, con la hepatitis autoinmune, la hepatitis inducida por fármacos y otros virus y bacterias. Para el tratamiento de la hepatitis B vamos a tener una farmacoterapia antiviral en donde vamos a contemplar las siguientes opciones: el interferón alfa, la lamivudina, que es un inhibidor de virus que va a interferir con lo que es la replicación, el adefovir, que es un inhibidor de la polimerasa viral, el entecavir, que es un potente antiviral, la clebudina, que es un inhibidor de la polimerasa, pero va a ser poco frecuente. Y hay que tomar en cuenta que otros antirretrovirales de fase avanzada de desarrollo, o sea, que son antivirales nuevos, como el famciclovir, el tenofovir, la telbudina, la emtricitabina y otros, o sea, recién están probándose. Y también se ha visto para el tratamiento lo que es el trasplante hepático, que va a ser una solución alternativa si es que se produce una falta de respuesta a los tratamientos o cuando ya se produce lo que es una cirrosis descompensada. Trujillo. Mencione 3 formas de transmisión de la hepatitis B. Ya, pues puede ser por transmisión vertical de la madre a su hijo, también parenteral y sexual. Ahora vamos a hablar de lo que es la gonorrea. La gonorrea es una infección causada por el agente que es la bacteria Neisseria gonorrhoeae o también llamada gonococo. Esta va a causar infecciones gonocócicas que pueden ser urogenitales, anogenitales, faringias y oculares. En la epidemiología, la prevalencia estimada de esta enfermedad es de 27 millones de casos de gonorrea. Esto fue en el año 2022, lo que predispuso a una prevalencia un poco alta. Entonces, se habla que el 0.8% de esta va a ser más predisponente en las mujeres y el 0.6% en hombres. Esto entre la edad de 15 a 49 años. La etiología, como ya les hablé antes, el agente etiológico era la Neisseria gonorrhoeae, que es el gonococo. Este es un poco gram negativo que va a ser inmóvil con un diámetro de 0.8 micras. Va a tener forma de riñoncito. Se van a oxidar ante la glucosa y la temperatura en donde van a crecer va a ser de 35 a 37 grados Celsius. Van a tener la presencia de pilosidades por las cuales van a adherirse a lo que son las células aquí están las pilosidades por las cuales se adhieren a las células de los hospedadores. Entonces, el modo de transmisión de esta va a ser un contacto directo entre las mucosas. Entonces, va a ser ¿cómo se va a dar? Genital, genital anal, oral genital o oral anal.
¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Entonces, entre los factores de riesgo para tener gonorrea va a ser que haya relaciones sexuales sin protección, múltiples parejas sexuales, una historia anterior de haber tenido gonorrea o estar con una infección activa por VIH. La edad en las cuales se va a dar va a ser de lo más predisponente entre los 14 a 35 años, en donde se supone que es la fase en donde se está sexualmente activo, personas que sean sexoservidoras y drogadictos. En el cuadro clínico vamos a tener primero a las mujeres, entonces pueden encontrarse asintomáticas, pero si es que ya se presentan síntomas, vamos a tener en el endocervix, va a haber la alteración del flujo vaginal, presentándose lo que es una leucorrea, más dolor abdominal bajo y disuria. También podemos encontrar lo que son lesiones anorrectales y en el caso de las lesiones faríngeas, estas se van a encontrar lo que son asintomáticas. En el caso de los hombres, vamos a tener lo que es la presencia de una uretritis gonocócica. Entonces se va a presentar una secreción que va a ser transparente, turbia y purulentosa, como vemos aquí, que también van a tener disuria. Entonces, en el caso de que sean manifestaciones de tipo rectales, va a haber descarga anal y va a haber dolor anal y perianal. Las faringias también se van a encontrar asintomáticas, pero estas faringias se van a dar con mayor predisponencia en personas que sean, en hombres que sean homosexuales. En el caso de los niños, las manifestaciones clínicas van a ver la presencia de uretritis, en las niñas vaginitis, la presencia de conjuntivitis, la presencia de infección faríngea, y cuando esta infección ya se disemina, puede darles síntomas como artritis, dermatitis, endocarditis y meningitis. En el caso de los neonatos, lo que vamos a tener es conjuntivitis, pueden tener incluso sepsis, y cuando la infección se disemina, va a haber la presencia de artritis, endocarditis y meningitis. El diagnóstico se va a dar mediante el cultivo. El cultivo va a tener una sensibilidad del 85 al 89%, pero también se puede hacer una prueba más sensible, que es la prueba de detección de amplificación del ácido nucleico, lo que es el PAN. Entonces, también se le podía hacer lo que es una muestra, la microscopía con muestras de mucosa anogenital bajo mediante una tinción de Gram, en donde se podía ver lo que es la presencia de los microorganismos. Este es de un exudado ureteral de un paciente masculino. El diagnóstico diferencial de esta se iba a dar con lo que es la clamidia trachomatis y otros tipos de uretritis, otros tipos de uretritis, proctitis, vaginitis, faringoamigdalitis, porque también daba lesiones amigdalares, cervicitis y artritis. En cuanto al tratamiento, lo vamos a dividir en infecciones urogenitales y anorrectales y infecciones gonocócicas en adultos y adolescentes. Entonces, para las infecciones urogenitales y anorrectales, el tratamiento de elección era la ceftriaxona intramuscular de 500 miligramos en una dosis única, más acitromicina oral de 1 gramo en una sola dosis. Como alternativa, podríamos utilizar lo que era la cefixima oral de 400 miligramos más la citromicina oral de 1 gramo, la cefotaxima de 500 miligramos intramuscular en una sola dosis más la citromicina de 1 gramo bioral, o la cefoxitina de 2 miligramos intramuscular en una sola dosis más el probenecid de 1 gramo bioral en una única dosis. En el caso de infecciones gonocócicas de faringe en adultos y adolescentes, la elección iba a ser lo que era igual la ceftriaxona intramuscular de 500 miligramos más la citromicina de 1 gramo en una sola dosis, o íbamos a alternar, si es que esta no funcionaba, con ciprofloxacino o ofloxacino. Listo, a ver. Me ayuda Caro. ¿Cuál es el agente causal de la uretritis gonocócica? Neisseria gonorrea.
Ahora vamos a ver de lo que es la clamidia. Bueno, la clamidia es una enfermedad de transmisión sexual causada por su agente causal, que es la clamidia trachomatis. Esta va a ser considerada la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en todo el mundo. Entonces, en la epidemiología de esta se va a dar en adultos y jóvenes que van a tener una vida sexual activa. Va a haber una prevalencia más alta en el sexo femenino entre la edad de 15 a 24 años. En el 2015, más de 1 millón de mujeres fueron diagnosticadas por clamidia y en el 2016 hay que tomar en cuenta que la OMS va publicando nuevos casos de clamidia cada año, pero en el 2016 fueron alrededor de 127 millones de casos de clamidia en el mundo. Entonces, el agente causal es la clamidia trachomatis, que es un bacilo gram negativo pequeño que tiene ausencia de peptidoglucano en su pared celular. Estos no se van a colorear con la tinción de Gram, sino se va a recomendar que se las tiñan con la tinción de Giemsa. Se van a tratar, también se los llaman parásitos intracelulares obligados y van a tener un ciclo biológico de 2 formas. En este caso vamos a tener lo que son los cuerpos elementales, en donde la clamidia se va a encontrar infecciosa, o cuando está en su ciclo biológico de cuerpos reticulares, en donde no se van a encontrar infecciosas. La clamidia trachomatis va a contener tanto ADN como ARN. En el ciclo de vida, aquí tenemos lo que les decía, los cuerpos elementales y los cuerpos reticulares. Va a existir lo que es la adherencia y la replicación del cuerpo elemental al citoplasma de la célula. Luego, aproximadamente 12 horas después de lo que ya hay la penetración en la célula, se va a llevar a cabo lo que es la transformación del cuerpo elemental a lo que es el cuerpo reticular, el cual se va a dividir de forma binaria. Entonces se va a empezar a dividir y luego ya va a empezar a madurar lo que es el cuerpo reticular y va a formar nuevos cuerpos elementales que van a seguir infectando al hospedador. ¿Cómo se va a transmitir la clamidia? Entonces, la transmisión va a ser por relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección. También va a haber una transmisión placentaria. Puede existir una reinfección después de haber recibido un tratamiento, y la transmisión también más predisponentemente es por el contacto genital al momento de las relaciones sexuales. En la clínica de esta vamos a tener 3 tipos de complicaciones que nos puede dar, como la presencia de una uretritis no gonocócica, una cervicovaginitis y un linfogranuloma venéreo, que vamos a ir viéndolo un poco más después. Entonces, va a haber otra clínica, pero va a ser más inespecífica, pero aquí vamos a tener lo que es el dolor en el recto, las secreciones y sangrados, para la presencia de disuria, la fiebre, la presencia de dispareunia y el dolor en el epigastrio. Entonces empezamos con la uretritis no gonocócica. Como vimos la anterior, la gonorrea, esa daba uretritis gonocócica, en cambio la clamidia va a dar la uretritis no gonocócica. Esta va a ser la infección de la uretra, que se caracteriza por descargas mucoides o purulentas, como vemos aquí. Aquí tenemos la de la uretritis no gonocócica, y aquí tenemos para comparar con la descarga que se hace en la uretritis gonocócica. Entonces, ¿cuál va a ser las manifestaciones? Van a tener sensación de hormigueo al orinar, una secreción hialina por la uretra, va a presentar disuria, va a haber incluso erupciones en la zona genital que van a producir picor o dolor, y van a existir ganglios linfáticos en la zona inguinal, y estos pueden aumentar de tamaño, y va a existir la epididimitis. Entonces, esto tomen mucho en cuenta, o sea, cómo diferenciar lo que es la secreción de una no gonocócica por clamidia de una gonocócica por gonorrea, porque la gonorrea da una secreción mucopurulenta. Luego tenemos lo que es la cervicovaginitis. Entonces, esta ya va a ser una inflamación ya del cérvix,
Esta puede o no causar síntomas, pero cuando causa síntomas va a haber lo que es el flujo vaginal y hemorragia vaginal, que puede ser en periodos menstruales o después del coito. Va a existir dispareunia, irritación vulvar, disuria. Va a haber exudado, aquí como vemos, exudado cervical, que va a ser de tipo mucopurulento, purulento, y va a haber friabilidad cervical. Otra de las complicaciones que tenemos de la clamidia va a ser el linfogranuloma venérea. Este va a tener 3 fases. Vamos a tener la primera fase, que va a ser una lesión primaria en la mucosa genital o de la piel a su alrededor. Entonces se va a producir, aquí tenemos una imagen, una pápula o úlcera hipertiforme. Esta, como es la primera fase del linfogranuloma venérea, se puede confundir con lo que son otras enfermedades de transmisión sexual que produzcan úlceras o vesículas también, como es el herpes. Tenemos la segunda fase, que esta se va a dar días o semanas después y va a haber lo que es una inflamación y tumefacción de lo que son los ganglios linfáticos, y estos van a ser dolorosos y van a aumentar de tamaño hasta formar fístulas. En la tercera fase ya vamos a tener lo que es una lesión ulcerosa crónica y vamos a tener un aumento de tamaño de los genitales externos. Para el diagnóstico de la clamidia vamos a tener un diagnóstico de tipo clínico y un diagnóstico de laboratorio. Para el diagnóstico clínico tenemos que prestar mucha atención a lo que es la historia clínica del paciente, cuáles son sus antecedentes, la evaluación física y los signos y síntomas característicos de cada una de las complicaciones que vimos anteriormente. Para el laboratorio vamos a utilizar lo que es la microscopía, que como les dije, en este caso no se va a hacer con tinción de Gram, sino con tinción de Giemsa. Y la serología, en donde vamos a ver lo que es la detección de antígenos, detección de anticuerpos, y la biología molecular, en donde vamos a hacer lo que es la PCR o ver el ADN del microorganismo. Para el tratamiento lo que vamos a utilizar es una dosis única de 1 gramo de acitromicina bioral. También podemos utilizar lo que es alternativamente la doxiciclina en 100 miligramos bioral cada 12 horas por 7 días. Estos 2 márgenes de tratamiento de aquí van a ser el primero, que es de eritromicina, acitromicina 500 miligramos cada 8 horas por 10 a 20 días. Este se va a utilizar en mujeres embarazadas, pero cuando se trata de una transmisión vertical en neonatos, vamos a utilizar lo que es la eritromicina de 50 miligramos kilogramo de peso al día cada 6 horas, de esto por 15 días. Listo. A ver. Ara, ¿con qué Sí. enfermedad se puede confundir la lesión de la primera fase del linfogranuloma venérea? Ya vimos que son lesiones de forma de pápula, puede ser de vesícula, y en la primaria se puede confundir con una enfermedad de transmisión sexual que también ya vimos. ¿Cuál era? Se puede confundir con el herpes genital. Sí. Ya. Ahora vamos a hablar de lo que es el VIH-Sida. Bueno, el VIH es una enfermedad causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH, y las personas que ya tienen SIDA, estas van a tener un riesgo mayor de padecer ciertos tipos de cánceres e infecciones, porque su sistema inmune se va a encontrar inmunocomprometido. Entonces, este también se va a llamar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. En la epidemiología tenemos que hay un porcentaje bueno, no un porcentaje, hay una incidencia de 36.9 millones de personas en el mundo que tienen VIH, en las cuales el 35.1 millones son adultos y los otros son niños. Bueno, hay que tomar en cuenta que cada año va aumentando estas cifras. Entonces, en este año se produjeron 1.8 millones nuevas infecciones de lo que era el VIH. Y hay que tomar en cuenta que muchas personas que ya tienen VIH, o sea, la mayoría, que es el 75%, ya conocía de su estado serológico, o sea, ya sabían que tenían VIH.
Entonces, en la etiología, vamos a tener que el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, vamos a tener de dos tipos y estos se van a transmitir por el contacto íntimo con la sangre, fluidos corporales, a través vertical por el embarazo y el parto, siendo lo que es el contacto sexual la vía de transmisión más frecuente. Estos son retrovirus de ARN que se van a transmitir a una molécula de ARN de doble cadena mediante lo que es la enzima transcriptasa inversa y se va a producir conjuntamente, va a haber una predisposición de que haya concomitancias de enfermedades de transmisión sexual que producen úlceras cuando la persona tiene VIH, o sea, va a haber como una concomitancia que si es que la persona tiene VIH va a haber una mayor predisposición a tener otras enfermedades de transmisión sexual y o estas van a también facilitar lo que es a la transmisión del VIH. Entonces hay que tomar en cuenta que como médicos que vamos a formarnos debemos saber reconocer los síntomas de la infección del VIH y el SIDA y hay que tener en cuenta que el periodo de incubación de este va a ser muy largo, necesitándose desde meses hasta años para desarrollar lo que son los síntomas. Entonces vamos a tener lo que son, la clínica vamos a tener fases como es fase aguda, sintomática y la fase ya del SIDA. Entonces en la fase aguda va a durar de 4 a 8 semanas y la sintomática hasta llegar al SIDA va a durar de 1 a 10 años. Entonces en la fase aguda hay que tomar en cuenta que solo el 50% de todas las personas que tengan VIH van a presentar manifestaciones y las manifestaciones más predominantes que es aquí son la fiebre, la faringitis, las linfadenopatías, las cefaleas, las atralgias y erupciones cutáneas que ya vamos a ver más adelante. En el caso de la fase asintomática, aquí va a haber una fase de latencia en donde no se van a presentar signos ni síntomas, pero el virus ya se puede aislar en lo que es la sangre, el semen y otros líquidos corporales. Aquí ya va a haber una reducción lenta de lo que son los linfocitos CD4. En cambio, en la fase de SIDA, que ya es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, vamos a tener un recuento de linfocitos TCD4 menores a 200 por milímetro cúbico. Entonces, aquí vamos a tener ya una severa inmunodeficiencia y va a existir lo que es la predisposición a infecciones oportunistas, que ya van a ser con más frecuencia, se van a hacer graves y ya van a ser difíciles de tratar por el mismo sistema inmune comprometido. Entonces, en la infección primaria, bueno, aquí va a haber un síndrome similar a lo que es la mononucleosis, entonces se va a presentar, como ya vimos antes, con dolor de garganta, fiebre, fatiga, malestar general y mialgias. También se presenta la erupción cutánea morbiliforme, que ya les voy a presentar adelante. Adenopatías también se puede presentar con úlceras bucales o aptas. Y la duración, como ya vimos, es en una media, está en los 14 días. En cambio, en la infección crónica por VIH, aquí esta ya va a aparecer mucho después y va a depender mucho del sistema inmune del paciente. Aquí ya va a aparecer las infecciones oportunistas y más predisponente va a aparecer lo que son las linfadenopatías generalizadas y estas van a ser más persistentes. En el caso de las alteraciones del aparato genitourinario, la afección urológica más frecuente va a ser las infecciones urinarias polimicrobianas, que ya van a ser incluso resistentes y van a ser más agresivas. Entonces aquí tenemos las erupciones morbiliformes que se van a confundir tanto con otro tipo de enfermedades, pero estas como con otras enfermedades como con alergias. También tenemos aquí lo que son otros síntomas como los sudores nocturnos, como ya vimos las úlceras en la boca, la persona se va a encontrar cansada, va a tener incluso escalofríos, por eso se decía que se parecía como a la mononucleosis, va a tener dolores articulares, el salpullido que vemos aquí, y va a tener la inflamación de los ganglios. Para el diagnóstico de lo que es vamos a tener métodos directos y métodos indirectos. Entre los métodos indirectos vamos a tener las pruebas de screening, que son las pruebas de inmunoenzimas y las pruebas
de las pruebas dot blot, que son las pruebas rápidas. Vamos a tener las pruebas confirmatorias, como son las del Western blot o la inmunofluorescencia indirecta. En cambio, en los métodos indirectos vamos a tener como la realización de cultivos víricos, lo que es la detección de la antigemia y la detección de lo que es el ADN y el ARN viral. Entonces aquí en la detección del ADN y el ARN viral se va a hacer lo que es la reacción en la cadena polimerasa, que va a ser la PCR, también se puede hacer el ADN ramificado, entre otros. Para el diagnóstico diferencial de como ya vimos primero, se va a confundir con lo que es una mononucleosis infecciosa. También se puede confundir con la prima infección por el herpes simple, con otras infecciones como el toxoplasma, la varicela por las afectaciones de la piel. También se puede confundir con la hepatitis, con la faringoamigdalitis. También se puede confundir con lo que es la rubiola, la gripe, la brucelosis y la malaria. Para el tratamiento del VIH-Sida vamos a utilizar lo que son las drogas antirretrovirales, en donde vamos a incluir lo que son los inhibidores de la proteasa, lo que es el indinavir, el ritonavir y el nelfinavir. También vamos a utilizar también inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos como la sidobudina, la didanosina, la salcitarabina, la estabudina y la lamivudina. Y también se puede utilizar lo que son los inhibidores de la transcriptasa inversa de nucleósidos, lo que es la nepirabina, la delviridina, y también se los puede combinar. La Emi ya participó, creo. Ya que, ¿qué alteración del aparato genitourinario se da con frecuencia en pacientes con VIH-Sida? Ya que Está escribiendo al chat, Dome. ya leí. Ya voy a sortear a otra persona entonces. A ver. Ay, no sé por qué sale eso. A ver. Dani, ¿qué alteración del aparato genitourinario se da con frecuencia en pacientes con VIH-Sida? Decías tú que se da una infección urinaria, pero que esta puede ser polimicrobiana. Listo. Entonces, eso sería todo. Bien, muy bien. Saben que el proyecto y el que se les indique a ustedes con este tema para que preparen esto de las enfermedades de transmisión sexual es justamente para a todos los que participamos aquí, tanto ustedes como yo como profesor, es el que nos mentalicemos la importancia de tener el conocimiento básico de las enfermedades de transmisión sexual. Ustedes de aquí a poco ya van a ser médicos y van a salir a ejercer de inicio una medicatura rural, en donde se van a topar con cantidades de casos de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ustedes tienen que tener el conocimiento suficiente como para reconocer la clínica de la enfermedad, saber qué exámenes ustedes enviar, mandar para establecer un diagnóstico y, si es posible, en ciertos casos, iniciar un tratamiento. Lógicamente que ustedes no lo van a hacer en infecciones por HIV o hepatitis, pero en cambio, cuando es una prima infección, cuando ustedes ya lo que un tratamiento, por ejemplo, en la sífilis primaria, si ustedes sospechan, hacen FTABS o hacen BDRL, y si sale eso positivo, ustedes ya saben que tienen que dar la penicilina benzatínica, ¿sí?
2.400.000, ustedes dan ese tratamiento no en una sola dosis, sino por lo menos en 3 dosis a semana seguida, en 3 semanas. Luego de eso, ustedes, por ejemplo, en el caso de la sífilis primaria, ustedes en los 3 meses siguientes, ustedes hacen un nuevo BDRL y ven si ya eso se ha corregido o no, porque tarda en negativizarse, ¿no? Bueno, muy buenas las presentaciones, me han parecido muy buenas presentaciones, sin desmerecer a las anteriores, pero son muy buenas. Algunas cosas que hay que puntualizar también es, por ejemplo, en las enfermedades que ustedes más frecuentemente van a ver son el herpes, ¿no? Son la gonorrea y es la clamidia trachomatis, como enuncia una de las estudiantes sobre la clamidia. La clamidia es algo que está diseminado en casi todos los grupos sociales y el tratamiento tiene que ser bien dado y bien reconocido. En el hombre, que es lo que a urología nos toca tratar, ustedes tienen que ver que la uretritis, el tipo de secreción es bien manifiesta, es una secreción amarillo-verdosa. En cambio, si es uretritis de otro origen, por decirles una inflamación por contacto sexual, pero no de transmisión sexual, sino por retención del orgasmo masculino, muchas veces se producen secreciones e inflamaciones de todas las glándulas que están a nivel de la uretra, como las glándulas de Cooper, ¿sí? Y entonces se producen unas secreciones blanco-lechosas, pero esas no son de clamidia ni son de gonococo, pero sí son sí son de otro tipo que no amerita ese tipo de tratamiento. Pero el tratamiento, la estudiante mencionó que sería con ceftriaxona, ceftazidima y las quinolonas. Entonces, yo lo que les digo como una guía práctica es que ustedes tienen que tener presente que cuando hay una uretritis, la doxiciclina es la que se impone. Doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 10 días. Ese es el tratamiento. ¿Por qué? Casi seguro siempre va de la mano el gonococo con la clamidia y con el ureaplasma urealítico. Son las 3 gérmenes que están de la mano cuando se presenta uretritis por enfermedades de transmisión sexual. Entonces, la mejor forma de tratar estos 3 gérmenes, estas 3 entidades, es con la doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas. Porque si solo le dan la ceftriaxona, van a atacar solo al gonococo. Mas este no tiene ninguna acción contra el ureaplasma ni contra la clamidia, sino una acción parcial nada más. Y el segundo fármaco que ustedes siempre deben tenerle presente es la citromicina, pero como un as bajo la manga, como una alternativa de tratamiento si no ha existido una respuesta óptima en el tratamiento con la doxiciclina. Entonces, ustedes pueden ensayar luego de exámenes la citromicina. Muchas veces no es que no ha dado resultado la doxiciclina, sino que se han descuidado otro tipo de medidas como son la alta ingesta de líquidos, porque mientras más ingieran líquidos, más van a orinar. Entonces eso va a conllevar a que se lave y se lave y se lave todo lo que es la uretra posterior y anterior. Entonces esa es la única forma de que mientras se lava eso, con un buen fluido, con una buena columna de orina, garantizándonos una micción siquiera de un volumen de unos 2 a 3 litros por día durante el episodio agudo, más rápido ustedes van a tener éxito con el tratamiento de estas enfermedades. Tenemos también que recordar que cuando se presentan estas epididimitis o orquitis, siempre hay que investigar una enfermedad de transmisión sexual, principalmente en el varón joven, ¿no?
en donde hay un poco más de liberalidad en la actividad sexual. Entonces, hay dolor de los testículos y hay secreción. Ustedes están frente a una enfermedad de transmisión sexual. Sí, ya hemos de ver sobre los cuadros agudos de escroto agudo. Esto, las pruebas estas de la hepatitis realmente son... una cosa adicional. Cuando ustedes vean en nuestro medio, tuberculosis, recuerden siempre, tuberculosis en un hombre entre unos 20, 50 años, una tuberculosis, enseguida investiguen SIDA también. Enseguida investiguen si no está coexistiendo una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque la tuberculosis se presenta en pacientes inmunodeprimidos. Entonces, en nuestro medio se tiene que investigar siempre la tuberculosis. Esto, como les digo, estas son patologías que se tratan comúnmente en varias especialidades, ¿no? Es el infectólogo, es el dermatólogo, es el urólogo, ¿sí? Y es el clínico en sí, también, ¿no? Entonces, nosotros, como yo había escogido este tema para que ustedes lo presenten, es porque realmente en las otras especialidades casi no lo topan. Y ustedes tienen que ir preparados ya de aquí a poco, ustedes van a estar ejerciendo esto, entonces tienen que estar atentos a esto para inclusive saber a quién derivar. Entonces, el SIDA, por lo general, el urólogo no lo va a tratar, pero sí, ustedes ya con la clínica que han expuesto, ya pueden saber a qué están presentes frente a un caso, está presente un caso de enfermedad de transmisión sexual y puede ser una enfermedad por inmunodeficiencia, ¿sí? Por el HIV. Entonces, en esos casos, ustedes ya le derivan al infectólogo, le derivan al clínico. Entonces, todo este tipo de detalles, lo que hay que hacer hincapié, más que en el tratamiento de los antirretrovirales, es los exámenes que nosotros debemos solicitar. Y en esto también, muy importante, ustedes no pueden solicitar así sin el consentimiento del paciente, no pueden solicitarles exámenes de SIDA. Sí, ustedes tienen que hacerle firmar al paciente que usted requiere como médico un examen de SIDA para este determinado paciente. Si él autoriza, sí, si no, no lo solicita, porque ese paciente puede cogerse eso como un acto discriminatorio, porque las consecuencias que van a llevar de haber sido diagnosticado de SIDA sin su consentimiento puede llevar a otros planos ya de orden legal. Bueno, nos queda pendiente un siguiente caso que estamos atrasados con Daniela Tinillo y Jonathan Collago, ¿sí? No sé cómo están ustedes de tiempo para el día de mañana. Dígame. Doc, más que por el tema tiempo, era también el hecho de que en nuestro tema dice patología escrotal, varicocele, hidrocele, torsión testicular, orquiepididimitis y también dice etc. No sé si tal vez nos puede especificar cuál más hay que añadir y según eso pues nosotros ver si es que alcanzamos a terminar de hacer nuestra exposición. Verás, esto de escroto agudo es porque en el hombre, en el varón, a diferentes edades, tanto en el neonato como en el adulto, se presenta el escroto agudo. ¿A qué se refiere esa patología? Es todo dolor agudo o inflamación del área genital de los testículos y del escroto. Entonces, ahí tenemos que ver la orquitis, la epididimitis, la torsión testicular, ¿sí? Importante también añadir a eso el hidrocele, el varicocele. Esas son nada más, ¿sí? No sé cómo están preparadas ya para eso, si no dejaríamos para tal vez el final de la semana, ¿sí? Sí podríamos tener quizá el fin de semana, o sea, el sábado,
O si no, podríamos dejarlo para la próxima semana porque estamos súper bien de tiempo. Nos faltan, me parece, 3 temas y tenemos todavía 6 semanas. Perfecto. Entonces, Ya, sí, sí podríamos tener la próxima. perfecto. Ya, entonces quedemos en eso. Sí. El día de mañana van los dos estudiantes a la práctica. Chicos, ¿pueden mañana a la práctica o no? Los que están esta semana rotando. Todo depende si hay buses o no. Bueno, Más que todo, Doc, también depende de que si hay paso en la Simón Bolívar o no, porque yo estoy en Machachi. Bueno, Se te complica entonces. ya, yo creo que se te va a complicar. Pero si no se les complica y pueden, mañana yo les esperaría para que uno vaya a endurología y otro vaya al quirófano de arriba, el quirófano mayor. Ahí van a ver cirugías de próstata y abajo van a ver justamente un varicocele y cálculos, 2 cálculos, sí. Espero que las 2 chicas que estuvieron el día, a ver, ¿cuándo fue? Hayan aprovechado con la cirugía laparoscópica, les haya gustado y hayan asimilado lo más que se pueda de ahí. Y como les digo, vamos creo que a alcanzar a hacer una nueva rotación de práctica, ¿no? Con el tiempo que tienen, voy a ver si subimos a un día adicional, sí, para que vengan. Habíamos estado hablando porque si los chicos de la UNLA tienen esos días de práctica, ustedes deben tener el mismo derecho para que ustedes también sean recibidos ahí con la misma voluntad de todos, ¿no? Entonces, hablémonos y ya vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿sí? Entonces, Ya, hablamos en el transcurso de la semana para ver si presentan estas chicas el día sábado o el martes a esta hora. ¿Estamos? Ya, Doc, pero sería el miércoles, porque el martes tenemos otorrino. Hoy no tuvimos porque nos Ya, cancelaron perfecto. y por eso. Entonces sería el próximo miércoles, no hay problema. ¿Sí? Ya. Ya. Un buen día, ¿no? Nos Hasta luego, vemos. Doc. Gracias. Gracias, Doc, igualmente. Pasen muy bien.